para agradecer la presencia una vez más del doctor profesor Cristian Rojas, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos ha estado acompañando y a quien queremos expresarle todo nuestro agradecimiento y reconocimiento por el aporte que ha hecho en el marco de la discusión de este proyecto de ley sobre el uso del agua de mar para la desalinización. Con usted, profesor, estaríamos ya cerrando un ciclo de audiencias en donde la presidenta de la comisión, la senadora Adriana Muñoz, ha considerado muy importante que tras el proceso de indicaciones, algo que habitualmente no se utiliza mucho en las comisiones, podamos también tener invitados que nos den su opinión respecto de cada una de estas indicaciones. Esta comisión ha tenido el privilegio de poder contar con usted en ocasiones anteriores y en esta oportunidad para poder continuar en el análisis de este proyecto de ley. Nos interesaría mucho poder conocer su presentación, sus comentarios y sus observaciones. Así es que le ofrezco la palabra, profesor. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias nuevamente a la comisión, a la presidenta pro tempore también, sí, puede decirse, a los restantes miembros y asesores que están presentes. Si se me permite, digamos, quiero dar una pequeña introducción. Desde el momento que me invitaron ya en octubre del año pasado para retomar un tema que me había llamado la atención mucho a propósito de alguna experiencia universitaria sobre este punto. Como ustedes comprenderán, les he hecho el seguimiento a todas y cada una de las intervenciones de los distintos participantes. En algunos he estado presente, en otras las he visto a través del sitio web de TV Senado, y a mí me ha parecido que todas constituyen aportes. Y tan solo por ejemplificar, digamos, no por destacar, sino por ejemplificar las que hizo el Consejo Minero, las que han hecho los distintos comités de agua potable rural, las que hizo ECONSA, por ejemplo, son particularmente importantes porque son prácticos. Entonces, durante el verano me animé a escribirle a la senadora Muñoz para pedirle una especie de permiso, a ver si me permitía hacer una especie de texto refundido. Refundir no solo las indicaciones que ya se habían hecho anteriormente a los proyectos originales, que eran varios, sino que además completar algunas cositas que habían quedado un poco en el aire y que siempre estaban como en falta. Decíamos nosotros, no, sí, pero está en el reglamento pero está en otro lado. Entonces, me permití elaborar un solo texto, que es lo que voy a exponerles, algunas ideas centrales, un solo texto, que en todo caso me acabo de dar cuenta, ahora en la mañana, que le falta una cosa muy importante, que ya lo diré, y que también, y un poco la idea es esa, digamos, la idea fue recoger, hacer coincidir. La señora secretaria de la Comisión de Recursos Hídricos también así me dijo, así como una especie de texto que juntara un montón de elementos en donde hay coincidencias también, sobre todo coincidencias. Entonces, esta es una especie de propuesta de regulación para uso integral del agua de mar, es decir, es un poco más amplio que solo desalación. Entonces, un poco dije lo que acabo de expresarles, que aparece en la primera presentación, integra proyectos de ley y los completa con otros elementos que quedaron un poquito pendientes. La metodología se consideraron los proyectos de ley, se consideró toda la opinión de los expositores invitados, se revisó la doctrina de regulación fundamentalmente en España. En Chile se consideró especialmente la regulación a nivel legal y reglamentario de aguas continentales, también de concesiones marítimas, se consideraron los trabajos previos les pido disculpas, pero es el más antiguo, Rojas y del Piano, Echeverría, que es una tesis de la Universidad de Concepción del año 2017, dirigida por la profesora Verónica Delgado, y Esquewes, que es una tesis de licenciatura del año 2017, también dirigida por el profesor Luis Cordero. Entonces, la pretensión es llenar un vacío evidente, creo que
ha quedado más o menos claro que nosotros tenemos un vacío en materia de regulación de las aguas marítimas, no para el uso del agua, sino que para el aprovechamiento del agua. Es decir, y ayudar a que la industria sea más segura, con un régimen jurídico cierto y en favor también del interés público. Entonces, este proyecto, una especie de trabajo, ¿cierto? Es una especie de trabajo que esencialmente se somete a su consideración y al debate y a todas las críticas posibles. Se divide en cuatro títulos. El primer título es de, podría haberse llamado conceptos generales, pero le puse aguas de mar y el derecho a aprovechamiento de agua marina. El segundo título sobre procedimientos administrativos, que es como lo que no había en ninguna parte. El tercer título es sobre terminación, que está en los artículos 20 o 30 ya, 26, extinción o terminación del derecho a aprovechamiento de aguas marítimas, y un último título sobre reglas comunes de ordenación del procedimiento. Entonces, acá el texto lo tienen ustedes, pero yo quiero destacar algunas cosas. Por primera vez, claro, nosotros hemos conversado acerca de esto, el Código Civil dice todas las aguas son bienes nacionales de uso público, pero no lo dice explícitamente, nunca se dice explícitamente que todas las aguas son, las aguas marítimas en este caso, de mar o marítimas, son bienes nacionales de uso público, aquí se dice. Y se entrega de manera explícita también una competencia, planificación, investigación, protección, corresponde al Ministerio de Defensa a través de la subsecretaría correspondiente. Le puse la correspondiente, nosotros sabemos que es la de Fuerzas Armadas, pero bueno, a veces hay cambios. Un tiempo era solo Marina, ahora las concentraron todo, me parece que es la forma correcta. Y luego, ¿cierto? Determinado eso de manera muy clara, que las aguas son bienes nacionales de uso público, se establece de manera muy clara también que se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de agua marítima de conformidad al procedimiento que establece la ley. Y se dice también en qué consiste este derecho de aprovechamiento de aguas marítimas. Estoy utilizando conceptos que y yo traté de no innovar demasiado porque todo el mundo más o menos va a reconocer, oye, esto es parecido a la regulación de agua, esto para no innovar demasiado, porque en eso sí se han hecho algunas precisiones. Entonces, se dice que el derecho de aprovechamiento de aguas marítimas, ¿qué es lo que es? Es un derecho real administrativo que consiste en el uso y goce de aguas marítimas y su titular podrá usar, gozar y disponer de ella y de dicha titularidad en conformidad a la ley. A mí me parece que eso concentra lo que en realidad son, podríamos decir, todas las titularidades de concesiones que existen, de concesiones administrativas que existen en el país. Minas, agua, electricidad, telecomunicaciones, todas son exactamente lo mismo. Y son todas exactamente lo mismo porque esa es la naturaleza jurídica de estos bienes. Los bienes son, en este caso, el agua de mar, pero puede ser el espectro radioeléctrico, las minas que están dentro de la tierra, el agua continental, todos son bienes públicos. Aquellos que constituyen el 75% del PIB de Chile. Eso es, de esto, digamos, estamos conversando. Entonces, pero claro, eso existe ¿para qué? Para que el Estado entregue eso en concesión. En algunos casos se le llama concesión de minería, concesión de telecomunicaciones. En el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas continentales se llama derecho de aprovechamiento de agua. En el caso de se propone que se denomina derecho de aprovechamiento de aguas marítimas. Creo que el proyecto del senador de Renovación Nacional, Galilea, le da esa denominación. Entonces, determinamos que las aguas son bienes públicos, ¿cierto? Que luego aparece esta denominación o este derecho, esta concesión marítima para los particulares. ¿Para qué? Para usar, gozar y disponer de las aguas. Se expresa en volumen por unidad de tiempo, dice el artículo 3º, y luego me salto al artículo 6º, que establece una copia en la regla, que establece que aparece en el reglamento solo de concesiones marítimas. Ahora nosotros lo colocamos en la ley,
que el derecho de aprovechamiento, claro, que me parece que es relevante, se constituye originariamente por acto de autoridad, sin excepción de ninguna clase, y se fija un plazo de concesión de 30 años renovable. A mí me parece, de nuevo, no se innova, pero sí se establece a nivel legal esto, digamos, dotándole de cierta inmutabilidad también, que creo que es importante. ¿Por qué 30 años? Bueno, primero está en el reglamento, pero segundo, también hay una regla a propósito de las inversiones. Las inversiones más largas en el tiempo se consideran a 30 años en las proyecciones que se pueden hacer. Hace poco apareció una columna de opinión muy, muy interesante del exministro Rodrigo Valdés en el Mercurio, día domingo, puede haber sido en Cuerpo E del Mercurio. No, Cuerpo, sí, puede ser, o Cuerpo B del Mercurio. A propósito de esto, cuando tú empiezas a cambiar demasiado los plazos, o le fijas plazo a las cosas, entonces, bueno, claro, ¿cómo yo voy a financiar eso? Entonces, antes, no sé, típico, uno dice UF más 5% de rentabilidad, eso es lo que yo calculo para efectos de generar los montos necesarios para poder hacer esas inversiones. Digamos, ninguna empresa tiene, no sé, 300 millones de dólares guardados en la caja, ¿cierto? No, tú tienes que salir a buscar eso como dinero. Entonces, es muy relevante que se establezca en una ley y no quede en un reglamento cuánto es el plazo que se fija para una concesión, porque de otra manera, claro, en el reglamento, digamos, el esfuerzo es Contraloría solamente, pero en el caso de una ley, el esfuerzo es cambiarlo por medio de esto, con los avatares y con la discusión democrática, ¿cierto?, que requiere una cuestión como esta. Me parece que es interesante fijarlo así. Luego, ahí hay una parte un poco más larga y eso queda, por supuesto, larga y yo diría que esencialmente nunca discutida, salvo cuando se discutió acá, se vio como un déficit, que eran los procedimientos administrativos en este campo. Entonces, lo que yo hice acá fue tomar un poquito lo que están todos los procedimientos que están en el reglamento y colocarlos y ordenarlos en esta fase, en una fase de procedimientos administrativos, en un cuerpo que pudiera constituir un sitio en el cual uno pudiera ir y encontrar las reglas que tiene para los procedimientos administrativos en este campo. Se dice que, dado que es una concesión marítima, ¿cierto?, la forma a través de la cual se genera este derecho es a través de un procedimiento establecido en esta ley, sin perjuicio de la aplicación supletoria, dice, de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo. Y se reconocen 3 fases de iniciación, del 8 al 18, de instrucción, del 9 al 22 y de finalización del 23 al 25. Quisiera destacar 2 cosas que son, a mí me parece que pueden ser interesantes para de nuevo discutirlos después ustedes en cada uno con sus asesores y yo, por supuesto, dispuesto a responder todas las preguntas que estén pertinentes. En la fase de iniciación se amplió la publicidad. Es decir, ahí no solo se copió lo que dice el reglamento de concesiones marítimas, sino que en aquellas partes que se estimaron especialmente, yo diría que antiguas, un poquito oscuras del reglamento de concesiones marítimas, es decir, cómo se publicitan las concesiones marítimas. Lo publico yo en mi sitio web, en el sitio web de Directemar, que no ve nadie, por cierto, ¿ya? Y después lo publico en un diario de circulación regional o local. Entonces, que tampoco se ve por mucha gente. Entonces lo que hice yo acá fue tomar otras experiencias que pareciera que son las reglas generales, publicarlo primero en unos días determinados, el 1 o el 15 del mes, donde se hacen todas las publicaciones relevantes y en el diario oficial. Entonces, si alguien quiere saber qué es lo que está pasando en materia de concesiones de agua, de telecomunicaciones, de acuicultura, lo que sea, lo que tiene que hacer es mirar el diario oficial el 1 o el 15. Y la idea es que también dentro de eso aparezca las concesiones de agua de mar. De agua de mar para aprovechar estas concesiones, digamos, podríamos decir,
nuevo derecho o más bien un derecho especificado sobre el uso de las aguas. Eso podríamos decir es lo que destaca en la fase de iniciación, un aumento de la publicitación de esto. Y en la fase de iniciación también la posibilidad que tienen, que también está escasamente y yo diría que más bien restrictivamente regulado, la posibilidad de oponerse. En general, el reglamento de concesiones marítimas entrega podríamos decir, un derecho restringido para oponerse a las concesiones marítimas, asociado a algunos titulares específicos de eventuales derechos, digamos, conflictuados, pero tienen que tener derechos. Entonces, aquí lo que se utiliza es la figura de aquel que tenga interés. ¿Quiénes son los que tienen interés? Son aquellos que sí tienen derechos, por supuesto, pero son aquellos que eventualmente no tienen derechos por sí mismos, pero representan a otras personas. Y por último, pero también esas otras personas, digamos, tienen titularidades, pero no pueden comparecer, tienen dificultades de acceso. Esto tiene que ver también con una especie de justicia ambiental también, las dificultades. Acuerdo de Escazú también está asociado con eso, que está, yo entiendo que discutido y pendiente. Y por último también aparecen estos terceros, que son aquellos terceros que no representan intereses particulares, sino que representan intereses generales de la comunidad, como puede ser una organización no gubernamental, ¿cierto? Y que me parece que en cuestiones de la relevancia que tienen estos proyectos puede ser interesante que participen. Ahora, ¿dónde están eso? Eso están en la Ley de Base de Procedimiento Administrativo. O sea, se innova, pero no tanto. Es decir, no es que en estas, ¿cierto? En este texto, digamos, que se ha escrito en negro sobre blanco, se innova demasiado, no, sino que se está copiando una regla que ya existe desde el año 2003. Y por último, en la fase de finalización, en la fase de instrucción se abre un periodo de prueba propiamente tal, aportes, informes sectoriales, y por último, en la parte de finalización se establece una regla se detalla más bien el contenido que tiene que tener el acto administrativo, decisor, y el sistema de recursos, que es básicamente reposición ante la misma subsecretaría, ¿cierto? No tiene superior jerárquico, solo reposición y sin perjuicio de los restantes derechos de oponerse o reclamar, ¿cierto? Presentar otra clase de recursos administrativos en la Ley de Base de Procedimiento Administrativo. Hay un título tercero, que es el de la extinción o terminación del derecho de aprovechamiento de aguas marítimas. Se produce una diferencia aquí. Podríamos decir hay unas causales de término, que son, podríamos decir, causales de finalización de la concesión marina para usar, gozar y disponer de estas aguas, que son, podríamos decir, las normales. Término de plazo, muerte porque hay una regla de intransmisibilidad, muerte del titular, si es que fuera una persona natural, y otras más que sea transferencia, por ejemplo, yo transfiero esto, se termina para el titular anterior, continúa con el nuevo, pero solamente por el plazo restante. Podríamos decir términos no traumáticos. Pero luego vienen las causales de caducidad, y ahí recogiendo un poco los alegatos, me acuerdo particularmente el ejemplo de una empresa sanitaria, ¿cierto?, que estaba continuamente incumpliendo sus obligaciones. Bueno, se establece una regla de caducidad. Es decir, cuando tú incumples gravemente las obligaciones impuestas en el decreto de concesión, se puede caducar. Cuando son 3 o 4, ¿cierto? Si no me equivoco, la segunda, infracción grave a la presente ley o a la ley de concesiones marítimas, y pago en el atraso de las cuotas o tarifas correspondientes a 2 periodos anuales. Porque, eso es una cosa interesante, que en la anterior no señalé que en la fase de finalización, en el decreto se impone una tasa también. Se impone una tasa que está en el reglamento de concesiones marítimas y que en este caso en el reglamento de concesiones marítimas es muy compleja el sistema de tasa. Aquí se optó por una simple, que es de una UTM cada 1000 metros cúbicos por segundo. Continúo, se establece una regla general sobre procedimiento para la caducidad y una regla general de intransmisibilidad. Finalmente, o algunas reglas comunes de ordenación del procedimiento. Todo esto está repartido en unos pocos artículos, en realidad son 38 más un artículo final.
una regla general en materia de plazo. Esto es para efectos de que converse con otras regulaciones, es decir, los plazos se cuentan de días hábiles de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo. ¿Se puede suspender el procedimiento? Sí, cuando hay oposiciones, cuando se pide que se complete esto. ¿Por qué? Porque en materia de plazo se dice este procedimiento. Creo que el sábado o el domingo apareció una estadística en el Mercurio que era de cuántos duran los plazos para la constitución de las concesiones en Chile en general. Entonces era, no sé, en algunas no tenía plazo y duraban 900 días. En otras tenía plazo que eran de 6 meses y duraba 36 meses en realidad. Bueno, aquí no hay regla de plazo y se establece un plazo. El principio de gratuidad, que es un principio general de los procedimientos administrativos. Algunas normas sobre notificaciones, impugnaciones y un artículo final que deriva del Presidente de la República, dice potestad reglamentaria de ejecución específica, porque aquí se establece una fórmula que es de especificar y desarrollar materias comprendidas en la presente ley a fin de velar por acertada, razonable decisión y aplicación del cuerpo legal, que permite y habilita expresamente que solamente por vía reglamentaria se puedan especificar y desarrollar los preceptos que requieran eso para su acertada aplicación. Y eso es básicamente la presentación que preparé para el día de hoy. Es cortita. ¿Qué es lo que no está acá? En la premura por mandarlo, esto lo mandé ayer en la noche a la Secretaría, en la premura por mandarlo se me olvidó una cuestión que fue especialmente destacada por todos, que fue un mandato del legislativo, en alguno de los proyectos, no sé en cuál, un mandato del legislativo al Ejecutivo para desarrollar una estrategia nacional de orden. Claro, tiene esa finalidad de ordenación de la utilización de las aguas de mar para distintos usos. Estaba recordando, cuando estaba ayer en la noche, pero les vuelvo a decir, les pido disculpas, voy a terminar acá, voy a completar eso porque me parece que es muy relevante. En uno de los trabajos que me sirvieron a mí para desarrollar este artículo del año 2016, era una revista israelita de ingeniería, una cosa súper específica, una revista israelita de ingeniería, que contaba un poco qué es lo que había pasado en materia de uso del agua desalada en Israel, el antes y el después. Y mostraban, la imagen era impresionante, era una imagen de una planta, podríamos decir, yo diría que era una planta mucho más general, más que una planta de desalación, era una planta para tomar agua. Una planta gigante dentro de un territorio muy extenso que tenía distintas áreas, que tomaba aguas de distintas partes, todo dentro de un gran territorio. Entonces una estaba destinada a la industria, que requiere básicamente agua industrial. Otra estaba dedicada a la agricultura, que requiere agua cumpliendo un estándar diferente. Otra estaba todo dentro de esa misma instalación gigante. Otra hacia la minería. Y una cuarta, eran 4 grandes paneles, y una cuarta estaba destinada a los servicios públicos de abastecimiento de la población. Y luego de eso, porque tenía un diagrama, entonces luego de eso aparecía como una especie era como un árbol, digamos, un árbol enterrado, digamos, y estas eran sus raíces. Entonces luego de eso aparecían todas estas líneas de ductos gigantescos, algunos de los cuales se perdían porque se enterraban, que satisfacían las necesidades de distintas poblaciones, pero era solamente ocupando un solo territorio. Es decir, había un territorio, podríamos decir, matriz, y esto lleva a una cuestión que también se detectó con fuerte importancia. Es decir, hoy día el sistema como está construido de manera atomizado, entonces depende del titular. Entonces el titular será el que
determine dónde y cuándo y con los permisos que corresponda, instala una planta. Entonces en Antofagasta yo tengo una planta hacia la zona norte, que tengo una planta desaladora para abastecer el sistema de abastecimiento de agua potable a la población. Tengo una planta en el sur, donde está Coloso, que sirve para una empresa minera, no para toda la empresa minera, sirve para una sola. Hacia Camino a Mejillones hay otra planta también, de otra empresa minera, que esa otra empresa minera ocupa el agua sin desalar. Entonces, eso tiene unos impactos muy significativos en el territorio, no solo ya los estéticos, ¿cierto? Que tú tengas, en vez de un sector de tu borde costero intervenido con todas estas gigantescas instalaciones, sino que además, y que en vez de uno tengas 10 o 20, sino que además eso tiene una serie de significativos impactos también en los rendimientos económicos. Es decir, cada uno de esos requiere un sistema de impulsión particular. Entonces, podríamos decir, la presión energética se empieza a multiplicar. Y bueno, me denuncio entonces porque tengo que hacer el agregado de esa necesaria importancia, digamos, que tiene que dársele a ese mandato que, si todo sale bien, el Ejecutivo debiera ejecutar. Es decir, el interés transversal de todos ustedes ha sido ese. O sea, hay un problema significativo en todo aquello. Y eso es lo que podría yo señalar. Hasta acá. Muchísimas gracias, profesor. Estábamos esperando a la presidenta titular. Yo creo que ya podemos abrir la sesión ya formalmente, senadora. Si quieres, puedes tú dirigir. Muchas gracias. Disculparme el atraso, tenía que hacer un trámite previo en Santiago. Agradecerle, por supuesto, al doctor Cristian Rojas de Calderón, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, ofrecer la palabra a cada uno. Senadora, senador, por supuesto. No, senadora, me parece que fue primero. Allá. Gracias, presidente. Muy breve, en la distinción entre los términos o las causales de caducidad y de término de la concesión, usted en el artículo 28 establece un procedimiento para la caducidad a través de la dictación de un decreto supremo, pero ¿no debiera también ser lo mismo para las de término? No, al no poner, porque si, por ejemplo, se terminó el objeto para el cual se otorgó o hay un acuerdo, un desahucio por parte del Estado al titular, todo eso además debe hacerse también por decreto supremo, ¿no? ¿No debiera ser el mismo procedimiento para ambas formas de término de una concesión? Sí, pero en el caso de la caducidad, dado que podríamos decir es un término traumático, requiere una mayor reglamentación. Eso debería estar en el reglamento. ¿Cómo yo hago el procedimiento? ¿Procedimiento de término, según usted, debiera estar en el reglamento? No. El procedimiento de caducidad debería estar en el reglamento, y en el caso del término, sí, por supuesto. El derecho de aprovechamiento de aguas marítimas se otorga por decreto de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas en este rato, y el término también debería ser por decreto de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Sí, si le parece, yo lo explicito. La misma, sí, explicitarlo. El mismo procedimiento. Claro, ahora, efectivamente, en el caso de el término, se produce, digamos, producir la causal, no requiere procedimiento en el término, digamos, en los términos extensos de los procedimientos administrativos, es decir, que una administración pública lo inicie, que haya un periodo de prueba, impugnaciones. No, pero sí la dictación de un decreto, sí, claro, y la notificación del mismo. Por supuesto, sí. Muchas gracias, senador Castro. Tiene la palabra. La verdad, profesor, que solamente agradecer, porque tuvo la gentileza de venir primero a exponer y después hacer el trabajo de hacer el seguimiento a todas las conversaciones que hemos recibido acá, las exposiciones que se han entregado acá, y hacerle seguimiento a eso significa una tremenda preocupación de su parte, y creo que eso es digno de que se lo agradezcamos como senadores. Eso, presidenta. Muy bien, muchas gracias, senadora Proboste.
Bueno, yo quisiera sumarme a los agradecimientos. Efectivamente, estaba yo revisando nuestros apuntes la última vez que nos visitó el profesor el 11 de diciembre. Señalaba precisamente en que era complejo que en un reglamento se definan requisitos de uso y por eso entendemos que lo eleva hasta la ley, requisitos de uso, aprovechamiento. Y precisamente nos hablaba en ese momento de esta dispersión que estaba en distintos cuerpos legales, y creo que es un buen aporte. Yo quisiera hacer algunas consultas a partir de lo que es la propuesta que usted presenta, profesor. Entendiendo que es un bien nacional de uso público, me pregunto, le pregunto, digamos, ¿en qué... ¿Dónde está dispuesto en que un bien nacional de uso público se pueda vender? Y eso me parece que es bien importante para esta discusión, porque cuando uno mira hoy día las principales utilizaciones de plantas desalinizadoras, hay una buena parte en que son empresas sanitarias. El ejemplo que usted mismo entregó en la región de Antofagasta, o lo que se está haciendo en la región de Atacama. Tuvimos acá también titulares de otros proyectos también vinculados a temas sanitarios. Entonces, hay ahí un tema que es complejo cuando se plantea el término de los derechos, porque en caso de caducar los derechos de una sanitaria, ¿quién se hace cargo del servicio sanitario en general, de la entrega del suministro a la comunidad? ¿Cómo se compatibiliza este bien que es derecho humano esencial, que es el acceso al agua? Y en el fondo, si nosotros establece que es un bien nacional de uso público, ¿por qué se permite en este caso su venta? Un poco también a raíz de lo que han sido otras discusiones, por ejemplo, de Código de Agua. Si un titular tiene el uso, el goce, un titular puede hacer utilización del recurso o de este bien nacional. ¿Por qué insistir en una propuesta que ha sido tan compleja en materia de agua dulce, que es el uso, el goce y la disposición? Porque entendemos que ahí sí que entramos como un mantra, que no se puede después nunca más tocar, y por lo tanto el titular dispone de eso y lo vende, lo transa, cambia sus usos. Entonces, ¿por qué desde el punto de vista jurídico no solo entregar el uso y el goce, y que sea siempre el Estado el que disponga de ese bien, entendiendo que es un bien nacional? Eso, presidente. Sí. Bueno, yo también me voy a sumar, por supuesto, a las palabras de agradecimiento. Quizás después, con ayuda de la Secretaría, podríamos ver nuestras indicaciones con lo que nos ha señalado el profesor y hacer ver las diferencias o coincidencias para tratar de aunar un solo proyecto, como obviamente corresponde. Así que eso lo dejo encargado después a la Secretaría, si estamos de acuerdo, pedírselo. Pero en la línea de lo que señalaba la senadora Proboste, o sea, hoy día tenemos una tremenda discusión. Hay que ser sinceros en esto. Para mucha gente, el modelo actual, digamos, del mercado de agua es bastante injusto, por decir así, y no ha funcionado bien, por distintas razones. El tema concreto es que hoy día tenemos una escasez hídrica y hoy día más que nunca entonces se demuestra que ha habido una serie de hechos. Por un lado, uno podría decir fenómenos naturales, ciclo de sequía, pero por otro lado, malas gestiones en el sentido que se entregaron derechos a aprovechamiento más allá de la reposición natural de cauces, pero por otro lado está este tema que uno dice hasta dónde puede haber sido justo, ya hoy día eso se dio, entregar derechos que incluyen no solo uso o goce, sino que son vendibles, heredables, etcétera, 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 y de por vida. Y no quisiéramos repetir un modelo con esta característica. Claro, la diferencia es que el agua dulce es finita comparada con, teóricamente, lo que sería el agua salada. Pero de todas maneras, el modelo en sí es bastante cuestionable.
¿quién nos garantiza de que no va a haber justamente después un exceso en la medida que se haga más crítica la escasez del recurso hídrico, que ya no solo sean empresas sanitarias, mineras, sino que incluso, como hemos comenzado a ver, en la desesperación, hasta municipios, como el caso de La Ligua, que su alcalde con mucha iniciativa comenzó una prueba piloto con una pequeña planta desaladora, y la idea es exclusivamente no para hacer negocios, exclusivamente para poder darle a la gente el consumo. Entonces, yo creo que se va a intensificar la petición, la demanda y la necesidad. Entonces, la pregunta es cómo salvaguardamos nosotros no repetir el modelo actual del mercado de agua, que por lo menos a una parte importante de la población le genera sus dudas, en la medida que uno dice es bastante brutal de que simplemente no tengamos garantizado el derecho al consumo humano, y mientras tanto puede simplemente explotarse el agua, digamos, para fines comerciales, agrícolas o de lo que sea. Entonces, eso yo creo que es como el nudo de que a nosotros siempre nos ha dejado una duda, cómo hacer de esto un modelo que efectivamente no se termine transformando en lo que siempre puede ocurrir, aunque esto es distinto, repito, es evidente, pero el que siempre la gente que tiene más recursos, más posibilidades de generar proyectos, va a tener siempre más ventajas, digamos, sobre el caso de un municipio con menos recursos que intenta darle un curso distinto, que es la bebida humana y no el negocio lucrativo de vender el agua, por ejemplo. Sí y no, digamos, yo estoy, digamos, a ver, a mí me parece que es una pregunta que se concentra efectivamente en la discusión acerca de qué hacemos con los bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Es interesante esto porque los bienes nacionales de uso público aluden al mismo tiempo a dos cosas. Uno, a que son de la nación, y segundo, por lo nacional, y segundo, que son públicos y por consiguiente son del pueblo. Es decir, no son de alguien en determinado momento, sino que son, podríamos decir, de todos nosotros, como una especie de entidad abstracta. Entonces, claro, eso nos fuerza a nosotros a preguntarnos cómo vamos ahí, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esa distribución de esa clase de bienes y cómo los aprovechamos bien para todos? Que es una discusión que a mí me parece que es relevante hacerla, y yo celebro que la hagamos. ¿Cuál sea el camino que se tome? Hay distintas posibilidades. Por lo menos tradicionalmente en el campo de las aguas marítimas, como en otra clase de bienes también públicos, siempre se ha establecido un plazo máximo de uso. En este caso, yo no quise innovar demasiado, fijé un plazo máximo de uso de 30 años y estableciendo una regla general de imprescriptibilidad, de intransmisibilidad. Es decir, no puede ser transmisible, sí puede ser transferible, pero solamente para efectos de mejores usos. Eso no ha quedado de manera muy explícita acá. Voy a tener que mejorarlo. La regla general de transferibilidad es, podríamos decir, si es que, no sé, voy a inventar nombre. Aguas del Tupungato, le va mal. Se la quiere transferir a Aguas del Colibrí, que dice, mire, ¿sabe qué? Yo me voy a hacer cargo de usted porque usted, no sé, hizo mal unos negocios, se portó mal con los trabajadores, los demandaron, se desfinanció, ¿cómo se llama? Perdió fama, ¿cierto? Y eso genera pérdida de fama crediticia también. Esto es un mundo muy circular y impresionante. Entonces dice, bueno, yo Aguas del Colibrí me hago cargo de usted, pero me hago cargo de usted hasta por el término de la concesión. Es decir, si agua en el plazo, es decir, y ahí podríamos decir, se conserva la manija, que es relevante para efectos de hacer una revisión. Pueden ser 30 años, pueden ser 20 también, si no pasa nada. Eso lo puede determinar, pareciera que 20, 25, 30 años, digamos, es una norma, me parece, en materia de aguas, de empresas de abastecimiento de aguas, digamos, de aguas a la población, es de 25 años. Me parece que ese es el plazo que establece la Ley de Servicios de Obras Sanitarias.
se me fue en este rato, pero creo que es 25. Entonces, uno, ¿cómo lo hago yo? Así. Segundo, estaba buscando, se me perdió, creo haberlo puesto, pero entre los textos que fui digamos, entre los articulados, puede que se me haya escapado. Yo desarrollé un sistema de prelación. No lo encuentro ahora. Les pido que si me pueden ayudar en ese sentido. Si no está, entonces se me perdió. Porque esto lo mandé ayer en la noche, qué sé yo, estaba un poco tratando de determinarlo lo más completo posible. Un sistema de prelación. En ese sistema de prelación hay un sistema de prelación que está establecido en el reglamento de concesiones marítimas. Mi idea siempre fue alterarlo a la inversa, porque aquí dicen, bueno, le podemos dar a quien determine el Estado Mayor. Eso no tiene ninguna relevancia. Y en último término, son 5 órdenes de prelación. En último término, se establecía aquellos que se determine para la mejor satisfacción del interés público. Bueno, es eso. Es decir, dar prácticamente vuelta, le vuelvo a decir, no lo encuentro. Ya. Debiera estar. Y ese debiera ser el orden de prelación. Fundamentalmente creo que puede haber aparecido algo en situaciones de conflicto. Examen de admisibilidad, oposición. Puede que sí, pero puede que en materia, puede que no haya quedado bien puesto, porque yo lo puse en materia de oposiciones, y si es que hay conflicto, ahí puede que no haya quedado bien puesto y que sea mejor que se coloque al inicio, cuando dice que las aguas marítimas son bienes nacionales o públicos, se entrega a los particulares un derecho, ¿cierto?, que es un derecho real administrativo. Tercero, tiene que preferirse este orden de prelación, similar un poquito al del Código de Aguas Continentales del 51, que estableció un orden de prelación, ¿cierto?, abastecimiento de la población, usos industriales. Tercero, otros usos. Digamos un sistema bastante sencillo. Entonces tú haces la preferencia ahí de inmediato. Creo que no lo explicité. Se me va a haber quedado entonces en el... Claro, lo vi, pero no lo coloqué. Respondiendo un poco a la pregunta. Está bien, pero... a la pregunta y perdón. las observaciones, pero ahora voy. Eso es, porque está súper importante, pero yo creo que el Uso, fondo goce y usted lo dijo. Uso, Exacto. goce y disposición. Ese es el meollo del asunto. A ver, en general, sobre esto no existe regla. Sobre esto no existe regla. No existe regla, yo diría que en la regulación comparada. Tampoco existe regla en Chile. Esto es interesante. Sobre qué puesto el administrador de los bienes públicos, que es la administración del Estado, por mandato del legislador, dice, bueno, ¿qué diablos entrego? En algunas ocasiones se entrega solo uso y goce. Y en otras ocasiones se entrega uso, goce y disposición. ¿Pero disposición de qué? Y voy a usar los ejemplos, podríamos decir, una especie de primos. Las aguas y las minas. Yo entrego el uso de territorios para, qué sé yo, excavar, sacar los minerales. El goce, porque yo, el goce o aprovechamiento de eso, porque yo puedo, ya no solo excavo, ¿cierto?, para sacar la roca, molerla, ¿cierto?, sino que ahora gozo eso, aprovecho económicamente eso, lo vendo, sino que además dispongo de qué cosa, dispongo de los títulos jurídicos. Lo que uno tiene capacidad de disposición es capacidad de disposición de los títulos jurídicos. Eso puede ser más amplio o más restringido. En el caso de las minas y las aguas continentales es amplio, es muy amplio. Yo puedo disponer de mi título jurídico, completamente, sin pedirle permiso a nadie. En el caso de las aguas marítimas, actualmente, podríamos decir, de la concesión marítima, que me permite a mí depositar, no sé, choritos, ¿cierto?, locos, lo que sea, ¿cierto?, depositarlos ahí, aprovechar, salmones, ¿cierto?, lo que sea. Yo puedo disponer con autorización del ministerio de mi título jurídico hasta por el tiempo que me resta. Pero siempre requiere una autorización la transferencia, creo que está explicitado acá. Una autorización,
yo puedo transferir ese título jurídico porque, no sé, no puedo, se me acabó la plata, esto se va a morir todo. Bueno, lo transfiero, pero hasta por el término máximo de la concesión. En otros casos no se puede disponer. Estoy pensando un ejemplo no muy feliz sobre no disposición jurídica de los títulos. Argentina, en materia de aguas continentales. Particularmente en la provincia de Mendoza, provincia de Cuyo en realidad, ellos tienen un sistema de inmovilidad del agua con la tierra y de hecho destinación de un único uso asociado con un tipo de producción. Eso tiene un nombre, los argentinos son muy maravillosos para colocarle nombre a las cosas, pero en este rato no me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Genera que la provincia de Cuyo se fue empobreciendo su capacidad productiva en materia agrícola, concentrándose en una sola determinada. Es decir, no solo tenían que plantar con el agua que tenían dispuesto, sino que no podían crecer, pese a, por ejemplo, los avances tecnológicos. Entonces conservaron durante mucho tiempo, yo diría que por un desincentivo a la inversión en tecnología, conservaron el mismo tipo de cultivo, la misma tipo de tecnología, porque no tenían ellos ningún incentivo de ninguna clase para invertir en nueva tecnología por esa razón. Había una inmovilidad total. Hasta que la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Cuyo decide autorizar traslados entre distintos usuarios, pero que pertenecieran, podríamos decir, a una sola matriz, a través de formas consorciativas. Eso generó que la provincia de Mendoza empezara a desarrollarse y a tener una especie como de, por lo menos durante un tiempo, un buen desarrollo económico, un desarrollo tecnológico mayor. Y a disminuir, porque en ese caso fue interesante, a disminuir considerablemente los problemas que ellos tenían en materia de agua para abastecer a la población. Pese a que ellos tienen mucha más agua en ese lado de la cordillera que acá. Entonces yo diría que en ese caso la disposición jurídica puede ser relevante cuando se trata de incentivar usos eficientes del agua. Pero claro, eso supone también que todos los actores que participan en esa, podríamos decir, en esa puja por los escasos recursos hídricos, en el caso de las aguas continentales, mayores en el caso de las aguas continentales, tienen más o menos las mismas capacidades. Entonces, y yo diría que es una cuestión teórica, ¿cierto? Así como yo voy a imaginar que teóricamente todos tienen las mismas capacidades, todos manejan la misma información. Si todos manejan la misma información y todos tienen las mismas capacidades económicas, de financiamiento, que sea lo que sea, dejo que funcione. Sin embargo, si eso no es así, es obligación de los poderes públicos establecer resguardos ante eso. ¿Qué es lo que pasa en Chile en materia de aguas continentales? Que los poderes públicos no generan esos resguardos, o generan unos resguardos un poquito formales. Entonces, ¿cómo yo resguardo la satisfacción de las necesidades de los sistemas de agua potable rural en una cuenca extraordinariamente deficitaria? No metiéndome a colaborar, ¿cierto?, o intervenir en las cuencas, sino que mandando camiones aljibe. ¿O cómo lo hago? Le compro agua, porque lo entregué, ¿cierto? Le compro agua a unos titulares, ¿para qué? Para devolverla yo al sistema para abastecer a los sistemas de agua potable rural. Entonces, claro, en ese caso hay que, puede ser un buen sistema de aprendizaje. Se lo dije a le iba a decir profesora también. Le dije a la senadora Muñoz anteriormente también lo mismo. Si quieren que participe en la Comisión de Recursos Hídricos para analizar las modificaciones que se pretenden en materia de agua, yo encantado de nuevo. ¿Qué es lo que puede hacer uno? Aprender a golpes. Lo que pasa es que los golpes ya nos vinieron, ¿cierto? Entonces ahora hay que ver cómo
se protege, ¿cierto?, a los que están especialmente, a los que no tienen ninguna capacidad para participar en un mercado de agua, ¿cierto? Son gente que está fuera del mercado de agua, ¿cierto? El pequeño agricultor, el caballero que tiene la noria, ¿cierto?, que riega las paltas, ¿cierto?, las 4 paltas que tiene, las chacras, ¿cierto? Ellos están fuera del sistema. Entonces, claro, no los voy a poder hacer competir con los agricultores que plantan palto a estos caballeros que han plantado toda su vida nogales o higuera. No puedo. Y ahí, claro, la tarea del administrador, ¿cierto? Porque también el administrador puede hacer 2 cosas. Puede decir, no, ¿sabe qué? Esto funciona así, estas son las reglas. O también el administrador puede, que es la administración pública siempre, puede entrar a distinguir, a proteger. Y a mí me parece que este proyecto, esta propuesta de regulación, lo que hace es fijar una regla de manija, ¿cierto?, en materia de 30 años, por ejemplo, temporalidad, pero también, y no lo dejé acá explícito, también debería establecerse una regla de prelaciones. Una regla de prelaciones. Les vuelvo a decir, se me escapó, esto lo terminé a las 20, lo mandé a las 22:37, digamos, figura el correo más o menos. Sí, sí. Que conversamos un poquito antes y yo le dije, no, si explicité la regla, no la explicité. Por último, tan solo decirles un dato, la cuestión acerca, la disputa acerca de los bienes públicos es una disputa que no solo en términos legislativos, económicos y en términos académicos ha cruzado Chile los últimos 25 años por lo menos, sino que yo diría un poco más. Recuerdo haber leído un trabajo de un profesor que acaba de jubilar, se llama Luciano Parejo, que es la discusión de los últimos 50 años en el mundo. Esa es la discusión acerca de esto. O sea, ¿qué hacemos con estos bienes que son probablemente los más importantes? Y sobre todo en el caso de nosotros, que tenemos una economía que fundamentalmente se basa en el desarrollo de los recursos naturales. Tenemos muy poca industria nosotros, podríamos decir, tenemos un gran, digamos, sector primario de economía, un sector secundario muy escaso, y luego un sector terciario de venta de bienes, ciertos servicios, digamos, muy desarrollados. Entonces, claro, nosotros tenemos que colocarnos a discutir muy en serio acerca de qué y cuánto hacemos con estos bienes que son los que mueven la economía de Chile. Muchas gracias, profesor Rosa. Sí, le voy a dar las Perdón, gracias sí, por el esfuerzo y sí, ¿había una consulta, senadora? La última, ¿Sí? perdón, lo que pasa es que me enrostra que no la respondí. No, pero sí está muy bien. ¿Tiene la palabra, senadora? No, pero espérate. No, es que había hecho la consulta. Sí, es que yo se me olvidó. Tanto a ella, entonces No tiene se- que hacer cargo de responderla nomás. No se pueden vender. La respuesta es muy simple, pero es compleja. No se pueden vender los bienes nacionales de uso público. Existe, eso está prohibido en toda la regulación chilena. Lo que se vende es el producto de esos, y lo que se vende son los títulos jurídicos que permiten aprovechar esos bienes. Entonces, yo no puedo, pero esto no solo pasa en Chile, sino que pasa en todo el mundo. El mundo, digamos, occidental, por lo menos. La venta que se produce con mayor o menor restricción, mayor o menor posibilidad, es sobre los bienes, que son resultado de la actividad que yo realizo para explotar un bien público, o los títulos jurídicos. En el caso nuestro, probablemente las 2 joyas, ¿cierto?, de esto, de la corona, ¿cierto?, las 2 joyas de esto son ninguna autorización de nada en materia de minas y aguas continentales, con autorizaciones en materia de telecomunicaciones, en materia básicamente de uso del espectro radioeléctrico, ¿cierto?, total, en materia de concesiones marítimas.
piensen ustedes, no sé, la ocupación del espectro radioeléctrico en materia de telecomunicaciones ha generado un batatazo porque eso fue discutido, qué sé yo, la Corte Suprema dijo, bueno, esto no, tienen que hasta devolverlo, ¿cierto? Ahí se produce una... y vuelvo a decir, digamos, hay una mayor restricción o nula restricción, como en el caso de las aguas continentales, en el caso de las minas, que tiende a confundir, como respondiendo a la senadora Proboste, tiende a confundir con que yo en realidad estoy vendiendo el bien público directamente, cuando en realidad lo que estoy haciendo es vender el título jurídico, pero no se ve bien, yo estoy de acuerdo. Senadora Proboste, senadora Mesberger. En el fondo, uno podría ser mucho más claro, es que puede vender la concesión sin cambiar el uso. Sí, por ejemplo. Pero vendría la concesión por el periodo que la tiene. Sí. En ese caso. En este caso en particular, en el caso de las aguas continentales, como es indefinido, perdón, perpetuo o indefinido, esto es lo mismo. ¿Cierto? Digamos, bueno, sí, en este caso se puede producir la... Claro, porque además en este proyecto se propone una calificación, diríamos, un vínculo con el uso. Yo no puedo cambiar el uso en este caso. Ya, Senadora Mesberger. Gracias, Presidenta. Un comentario. Yo entiendo, comparto, y así lo establece el propio Código Civil, ¿no es cierto?, que las aguas de mar y marítimas son bienes nacionales de uso público, pero un poco lo que decía el profesor, estoy 100% convencida también que el producto que sale de la utilización de estas aguas marítimas o de mar es un producto nuevo cuya titularidad corresponde al titular o dueño de una concesión. Y de ahí también se entiende que tenga las tres facultades del dominio de usar y gozar y disponer, porque no está disponiendo del bien nacional de uso público, sino que de lo que tiene la facultad de disponer es del producto que él hizo con este derecho real del aprovechamiento de agua que tiene. Pero eso hoy día, y a lo mejor también debiera quedar más explicitado futuro para evitar cualquier confusión, esa disposición o esa facultad de disposición está solamente o debiera estar solamente dirigida hacia el proyecto autorizado para el cual se le otorgó este derecho a aprovechamiento de agua o esta concesión marítima, ¿no es cierto? Si es una planta desalinizadora para una empresa minera, para el uso de sus faenas, si el día de mañana él produce más agua desalinizada que la que va a utilizar, no la puede, hoy día, aunque tenga esa facultad de disponer, no la debiera poder vender para un uso distinto que no sea para el proyecto que está autorizado. Y eso hoy día puede ser incluso, si no lo cumple, una causal de término de esa concesión. Y yo creo que esa certeza jurídica es básica para, proteger en lo que todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, es que el agua tiene que tener un uso prioritario para el consumo humano, pero también es importante esta certeza jurídica, ¿no es cierto?, para no echar por tierra la inversiones en región como la mía, hoy día que es minera, que no se entienden de otra manera, sino que a través de plantas desalinizadoras. Hoy día no hay ni va a poder haber ni el desarrollo de ningún proyecto minero que no vaya por esta vía. Eso, Presidenta. Sí, entiendo que ese es el tema de fondo que cruza el debate del proyecto. Tenemos visiones distintas y creo que es muy importante en el articulado que empecemos en particular la próxima semana a debatir. Creo que ese va a ser el tema. Tenemos otra opinión, que el hecho de desalinizar el agua no provoca la pérdida de naturaleza de bien nacional de uso público del agua de mar. O sea, pero eso ya es un tema que tenemos que entrar a... Tenemos visiones distintas en ese sentido. Sí, yo quisiera señalarnos en relación al proyecto, a la propuesta, un proyecto de ley que nos propone el profesor Rojas, que le agradezco muchísimo. Yo creo que tiene capítulos que son de materia propia del Ejecutivo, por ser procedimientos administrativos sobre los cuales nosotros no tenemos facultades. Pero sí hay aspectos que podemos recoger, sobre todo en despejar el procedimiento para el acceso y la entrega de la concesión, que aquí está muy bien resuelto y es un aporte muy importante que hoy día está confundida con las concesiones marítimas en general.
Entonces podríamos ir viendo a la luz del articulado del proyecto, que ya está aprobado en general y que tenemos presentadas indicaciones de noviembre del año pasado, ir viendo de qué manera podemos incorporar algunos elementos que nos ayuden a fortalecer algunos de los conceptos que están acá. Y el resto sí, yo creo que sería importante hacer una presentación al gobierno, al Ejecutivo con todas estas materias, porque muchas son de iniciativa nada más que del Ejecutivo. Pero es un aporte importante, yo creo que despeja muchos elementos de procedimiento, de forma de acceder a la concesión, despeja mucho. Profesor, tiene la palabra. Sí, pero era para seguir discutiendo. Es que, bueno, es un tema apasionante la utilización de los bienes públicos. Las últimas, creo que se lo comenté, la última jornada de Derecho Administrativo el año pasado en Arica fueron sobre este tema. Es decir, usted tiene 45 profesores en una sala con 100 personas trabajando 2 días, me acuerdo muy bien, qué sé yo, de 9 de la mañana a 9 de la noche y peleando, digamos. Es un tema realmente relevante y apasionante. Tan solo quería agradecer la posibilidad, disculparme por las cosas que no quedaron explícitas en el documento, que entre las versiones que iban de un lado a otro, es que yo me cambio de computador, pero me conecto a un solo sitio, entonces ahí me parece que se me perdió alguna versión y terminé mandando una en la noche, le mandé una hoy día en la mañana, que parece que no era efectivamente la última de las últimas. Y ahí estaba, entre otras, este orden de prelación al cual lo aludía la senadora, que es tan relevante indicarlo, la regla específica que alegaba la senadora Proboste también sobre, y la senadora Allende también estaba preocupada y manifestó preocupación, y creo yo que no quedó también en el documento, que lo había colocado, que era una venta con autorización por decreto, es decir, requiere mucho más digamos, más condiciones que cualquier otra transferencia, y por cierto hasta donde termina el plazo de la concesión, digamos. Eso requiere una evaluación, podríamos decir, una venta, y que no sea, que es lo que el mote que normalmente se le indica a los recursos hídricos continentales, que constituyen tan solo fuentes de especulación. Es decir, yo voy y constituyo sin nada, ¿cierto?, un derecho, invento un proyecto que puede ser cierto o falso, fijo un uso que también con el cual no estoy, y puede ser relevante eso, el uso que yo declaro. Hay una regla en el mismo Código de Agua que establece que, no obstante que yo declare un uso, por ejemplo, en el proyecto de solicitud, no me fija a mí en el uso que yo efectivamente le voy a dar al agua, es decir, puede ser cualquier cosa. Durante el tiempo, quiero recordar, durante el tiempo que yo trabajaba más de abogado que de profesor universitario, a principios de los 2000, fue muy significativo en la provincia de Limarí y en la provincia también del Elqui, aunque en menor medida, cómo normalmente se producían ventas a propósito de estas diferencias, ventas de agricultores a empresas mineras, con el cual tu agricultura se empezaba a degradar porque tú en realidad le empezabas a transferir los derechos a las empresas mineras, que estaban todos bregando por la misma agua, que era muy poca siempre. Y claro, esto de la desalación se veía muy lejano, ¿no es cierto? Pero bueno, pasaba lo que pasó después un poco con la energía solar, que al principio de los 90 era una cosa muy rara, muy extraordinaria, y todo el mundo, hablando con ingenieros, fundamentalmente decían que no había que ir por allá porque no era seguro. Hoy día una parte importante de la matriz es energía solar, porque el desarrollo tecnológico avanzó hacia allá. Y eso, bueno, y agradecer una vez más la posibilidad de colaborarles y también de permitirme hacer las correcciones para enviarlo a Secretaría con los complementos estos que se me quedaron un poquito en el tintero. Muchísimas gracias, profesor Rojas, por su participación y el interés en contribuir a este proyecto de ley, que por cierto lleva bastante tiempo, y así como discuten los académicos, acá también hay una discusión apasionada de qué manera administramos un bien nacional de uso público. Senadora Allende.
Yo le había pedido en su ausencia a la Secretaría, yo creo que nos puede ayudar y es válido el que nos haga un documento que nos ayude a acercarnos lo que nosotros teníamos en nuestra indicación y las propuestas que hace el profesor y digamos, y de esa manera ver las coincidencias y también despejar las cosas que son de facultad nuestra y las que obviamente no son. Y después de eso yo tengo un par de temas que plantearle, pero como comisión. Así que, si me permite después, Presidenta. ¿Se ofrece la palabra? Estaríamos... Muy bien. Le agradecemos, profesor, su presencia y su aporte y haremos el camino que nos propone la senadora Allende en el sentido de incorporar algunos de los elementos de su propuesta que podamos hacer coincidir con el tema del proyecto de ley. Muchas gracias nuevamente. Gracias, profesor. Presidenta. Sí, senadora Allende. Sí, yo quería proponer a la comisión que solicitáramos que el proyecto de ley de zonificación de borde costero, que actualmente sea visto por la Comisión de Recursos Hídricos, luego que termine su paso por la Comisión de Medio Ambiente, donde se encuentra hoy día radicado. Yo creo que esto es bien importante porque justamente si estamos en el tema de la desalinización, es obvio que nos interesa mucho la distribución productiva que se genera en el borde costero y creo que en ese sentido debiéramos nosotros también revisarlo y pedirle que lo solicitara hoy día mismo si es posible en la sala. ¿Hay acuerdo con eso, colega? ¿Habría acuerdo? Una vez despachado por la Comisión De Medio Ambiente. Y la otra cosa también me gustaría ver si hay acuerdo para que nosotros pudiésemos retomar en la sala la discusión de la propuesta de un texto refundido de los 9 proyectos que existen de reforma constitucional referida justamente al dominio público de las aguas y el acceso al derecho real de aprovechamiento de agua. Hay 9 mociones al respecto y quiero recordar que en agosto del 2016 los comités acordaron fijar un plazo de 30 días para que la Comisión de Constitución evacuara un informe sobre el proyecto de reforma constitucional sobre el dominio de las aguas, lo cual no ha ocurrido. ¿Perdón? No ocurrió, exacto. Y por lo tanto, si no ocurría como eso, iba a ser puesto en votación en la sala. Como se venció el plazo, y sin embargo los comités el día 3 de enero retiraron el proyecto de la tabla y por eso yo creo que nosotros debemos retomar la tramitación de este proyecto y tratar de que se coloque en tabla. Pedirle también a la presidenta que lo podamos plantear en la mesa. Yo en eso no estoy de acuerdo. Es un proyecto que tramitamos en esta comisión durante, como recuerda la senadora Allende, durante largo tiempo. E incluso esta comisión nació mandatada por la mesa de la época, que era presidenta la senadora Allende del Senado, para hacernos cargo de alrededor de 10 mociones que estaban circulando desde hace muchos años, originadas en parlamentarios de distintos partidos políticos, con distintas propuestas de reforma constitucional sobre el tema del agua. Y esta comisión se ocupó mucho tiempo de aquello, plasmamos un proyecto de ley en que de verdad fue la mayoría de sus artículos por mayoría de votos. Tuvimos diferencias, por cierto, en el elemento central, que eliminar el 19, o sea, el número 24 del artículo 19. Sin embargo, creo que no es bueno, no habla bien de que por presiones, de verdad yo lo digo responsablemente, la comisión me mandató informar en la sala y fue permitido solamente leer las 3 o 4 hojas que tenía el informe, no pudimos tramitarlo como moción común y corriente, porque hubo presiones fuertes de distintos sectores económicos de que esto no se tramitara. Entonces quedó pendiente el debate. ¿Sí? Realmente lo único que yo hice fue leer un informe que evacuó esta comisión. Así que yo creo que es pertinente que podamos retomarlo. Esta comisión ya lo aprobó, pasó en todos sus trámites por esta comisión. Y lleva un debate bien interesante, cómo la composición diversa que tenemos en esta comisión pudimos ponernos de acuerdo en temas bien centrales, salvo el punto medular que ya mencioné. Entonces quizás que proponerle a la mesa que lo ponga en tabla en la sala, si está en estado de tramitación de sala. Presidente, eso no tiene que ver más con Constitución que con nosotros hoy día como mesa, porque yo creo que la mesa trabajó, no me cae ninguna duda, pero me da la impresión que lo que plantea la senadora Allende es un tema más constitucional, ¿cierto? Que son temas más constitucionales. Refundir nuevos proyectos de reforma Yo constitucional. reitero lo siguiente, Paula, esto.
se mandató, o sea, como recordaba muy bien la senadora Muñoz, se creó esta comisión, entre otras cosas, para que en ese momento iba a tener un plazo más acotado. Después nos dimos cuenta de la trascendencia de este tema y la amplitud de este tema y la pertinencia de este tema, y por lo tanto, obviamente, esta comisión se ha ido transformando en todo este periodo legislativo y probablemente a futuro sea una comisión permanente, porque es un tema del recurso hídrico y cambio climático y todo lo que se relaciona, yo creo que será futuro y así lo espero. Lo que quiero decir es que nosotros hicimos el trabajo, como dijo muy bien la senadora Muñoz, se refundieron en principio las 9 mociones, trabajamos, se hizo un informe aprobado en general con bastante acuerdo o en algunos casos con mayoría, y la idea era discutirlo en la sala. A la senadora Muñoz no se le permitió, solamente leyó el informe. Se le pidió a la Comisión de Constitución, se le dio un plazo de 30 días. Nosotros alegamos justamente que la Comisión de Constitución no lo iba a hacer porque sabemos la recargada de trabajo que está, pero nos dijeron que sí, que era posible, que por lo tanto 30 días, cosa que nunca lo hizo. Entonces yo creo que es perfectamente pertinente que nosotros volvamos a plantear la necesidad de poner en tabla un proyecto y que los senadores se pronuncien como corresponde a cualquier proyecto. Porque ya tiene un informe esta comisión, o sea, ya pasó por esta comisión, ya cumplió el cometido, digamos, incluso inicial, por el cual se constituyó esta comisión, que era lograr plasmar en un solo texto 9 mociones distintas que todas apuntaban, por supuesto, al tema de fondo, digamos, que tiene que ver con el dominio público de las aguas o el derecho real de aprovechamiento de las aguas. Eso es. Presidente. Muy bien. Senadora Proboste. Presidenta, sobre este punto a mí me parece que es muy relevante en que nosotros también hagamos un esfuerzo porque los compromisos que se asumen en un determinado momento se cumplan. Creo que esto es parte de avanzar en mejorar el ejercicio legislativo, porque hay comisiones, no lo digo solo por la Comisión de Constitución, que van acumulando y que finalmente se va retrasando y la legislación siempre termina yendo detrás de las necesidades que están generándose en nuestra comunidad. Y a propósito de la solicitud que ha hecho la senadora Allende, me permito solicitar a la Secretaría que nos pueda traer el acuerdo que se tomó en la sala respecto del proyecto de modificación de la Ley de Servicios Sanitarios. Un proyecto que está siendo visto por la Comisión de Obras Públicas, que lleva por lo menos 3 años. ¿Cuánto? 3 años debe ser, si no más. Y en la sala se tomó un acuerdo y se le dio un plazo definido a la Comisión de Obras Públicas. Yo creo que estamos, pasado, en los tiempos. Entonces, mire, yo sé que el ejercicio legislativo no es algo sencillo, pero si las comisiones tienen una cantidad de proyectos más grandes, bueno, tendrán que duplicar, triplicar el tiempo, pero lo que no puede pasar es que una iniciativa legislativa importante finalmente termine durmiendo en una comisión determinada. Sí, Presidenta, Senador Castro. estamos trabajando ese proyecto de ley en obras públicas. Lo que yo entiendo por los comentarios que hizo el propio senador Lloresti, que hay varios puntos de esa ley que son iniciativas del Ejecutivo, por lo tanto se está trabajando, seguramente después se le va a pedir al Ejecutivo que el Ejecutivo haga la presentación para que pueda tener la factibilidad de poder seguir avanzando, porque caso contrario no va a pasar si no tenemos el apoyo del Ejecutivo. Entonces yo creo que este mismo proyecto que está hablando la senadora Allende, a lo mejor lo que nos deberíamos hacer nosotros como comisión, pedirle a la Comisión de Constitución que revise y lo coloque después en tabla, que dé el pase para seguir trabajándolo. Nosotros le dimos, o sea, la mesa en su momento le dio 30 días a la Comisión de Constitución, eso fue año 2017. No, imagínese. Entonces está súper pasado a llevar el plazo. Yo encuentro razón a la senadora Proboste que irrita el hecho que se estanquen proyectos en determinadas comisiones, porque no es por dejación de los colegas, sino que son dificultades políticas que al final nos enfrentan. Yo propondría como acuerdo, uno, lo que solicitó la senadora Allende de que el proyecto del borde costero venga a nuestra comisión una vez que sea tramitado, despachado por la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Lo segundo es que propondría que el proyecto de reforma constitucional sea distribuido a los colegas, porque muchos no eran integrantes de la comisión, estaba solo la senadora Allende y yo,
lo distribuyamos para ver que no tiene ninguna dificultad constitucional, porque nosotros tenemos facultades para legislar en esas materias. Además, al haberse eliminado la propuesta de modificar el artículo 19, eliminando el numeral 24, yo creo que ahí hay dificultades más políticas de fondo quedaron exentas, digamos. Entonces, veamos eso y saquemos el acuerdo, yo lo propondría acá, de que solicitemos a la mesa que lo ponga en tabla. Yasna Proboste es comité, podría en la reunión de comité solicitar que se ponga en tabla en la sala para su debate. Yo lo pongo porque la senadora Berger no está de acuerdo, entonces podría ser por mayoría. ¿Usted está de acuerdo? Sí, por mayoría, entonces solicitamos el proyecto. Lo que yo me doy cuenta, porque yo no tengo la experiencia legislativa que tienen ustedes, entonces lo que pasa es que a veces uno se da cuenta que llegan a la sala proyectos que se discuten que no tienen ninguna factibilidad después de seguir avanzando. Entonces, lo que menos me gusta a mí es que perdamos tiempo, todos los senadores escuchando discusiones que no tienen sentido. Entonces, a mí lo que me gustaría es que si va a llegar a la sala, que llegue ya para que después de esa discusión siga el proyecto y se transforme en ley de la República, que es lo que todos queremos. Entonces, si vamos a perder tiempo discutiendo sin tener, como digo, esa factibilidad es lo que me preocupa. Yo creo que es un tema muy importante, dado que hoy día estamos debatiendo también el proyecto, la indicación que envió el gobierno de sustituir el proyecto de ley de reforma al Código de Agua. Entonces creo que hay elementos que son también un aporte, no solamente la materia de la titularidad y de la propiedad del agua, sino que otros elementos de gestión que están incorporados en ese proyecto de reforma constitucional y serían importantes que lo incorporara a la Constitución. Entonces, solicitar aquello, lo que señala la senadora Proboste, una vez más, porque ya lo hemos solicitado, el proyecto creo que viene, es una moción, ¿no, senadora? Sí. Que viene de la Cámara, solicitarle a la Comisión de Obras Públicas que lo envíe a esta comisión. Y lo último, antes de dar la palabra, senadora, es... Estamos autorizados ya para que lo discutamos una vez que lo despache Obras Públicas. Sí, pero insistirle... ¿Se le ha dado un plazo a Obras Públicas en la sala? Es de 2014 el acuerdo y está sin plazo. Pasó a la Comisión de Obras Públicas y una vez que lo despache Obras Públicas pasa a nuestra comisión. ¿Pero no tiene plazo de tramitación? ¿Es del 2014? 2014. No, pero el acuerdo fue del año 2018. Porque yo me recuerdo, Presidenta, que una de las razones, en una de las primeras sesiones en esta comisión, yo pedí que pasara y se llegó a la sala y se tomó un acuerdo en la sala. Hay que revisar ese acuerdo, ¿no? Revisémoslo. Y lo último, que también hay una moción que presentamos hace tiempo, cuando nos constituimos, para pasar a ser, como decía la senadora Allende, comisión permanente. Y solicitaría que le mandemos un oficio a la Comisión de Constitución, porque está ahí desde hace 3 años esa solicitud, ¿no? Podríamos también acordarla para pedirla. Tomemos esos acuerdos entonces. Senadora Berger. No, Presidenta, muy breve, solamente para fundamentar la no unanimidad. Creo profundamente en la especificidad de cada una de las comisiones y creo que es importante que esas reformas las vea y tenga un informe de la Comisión de Constitución antes de que llegue a la sala. Simplemente esa es la razón. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora Berger. Creo que hemos cumplido el objeto de la sesión. Se levanta. La próxima semana empezamos en particular el proyecto de Saladora. Espérense, colega, voy a hacer oficial la renuncia a la presidencia, porque corresponde hacer un cambio. Estábamos esperando que la señora Allende me avisara en qué momento era más oportuno. Así es que yo hoy día presento la renuncia, espero que la acepten. Y la próxima... Indeclinable. No, estoy presidiendo agua de hace 7 años, así que ya es como un exceso. Es como una presidencia desde la Cámara de Diputados que vengo. Que tú venías de antes. De antes, claro. Sí. Entonces, si no, llevo 5 años, que es harto. Entonces, la próxima semana elegimos a quien le corresponde, que es la senadora Allende. Muchas gracias, colega.